Aquí comienza Jaque Mate con Carlos Javier Lillo. Ahora en Jaque Mate, la realidad. Bueno, pues estamos aquí un día más en Jaque Mate para tratar un tema de rigurosa actualidad con una fuente de primer orden. Hoy tenemos con nosotros a José Luis Perea Blanquer, que es secretario de ATA, que para el que no lo sepa, pues la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos. Entre otras funciones, voy a mencionar algunas de las más importantes. Dirige la prevención de la propia federación y además realiza labores de representación institucional de la propia federación entre las administraciones públicas y estatales, privadas o públicas, y para el establecimiento de relaciones y presentación de propuestas del propio colectivo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, muy buenos días. Encantado de estar con vosotros. Pues perfecto. Bueno, la primera pregunta creo que es de rigor. Nos gustaría saber cuál es la situación actual del autónomo en nuestro país. Bueno, pues es una situación que pusimos de manifiesto hace 2 o 3 semanas cuando publicamos. Nosotros habitualmente publicamos un barómetro de opinión donde preguntamos a 2 o 3 mil autónomos la situación en la que está. Por hacerte un resumen, bueno, pues durante la crisis económica derivada del COVID-19, pues hemos caído desde la terraza hasta el subsótano. Ahora parece que nos estamos recuperando, que vamos por el piso número 2 o número 3, es decir, que prácticamente solo 1 de cada 3 autónomos está teniendo los niveles de facturación que tenía antes de la crisis, pero todavía existen pues estos 2 de cada 3, estos 2 tercios de autónomos que todavía no se han recuperado y que tienen dificultades. También decirte que existen aproximadamente unos 108.000 autónomos que están cobrando la prestación especial de cese de actividad, es decir, las ayudas que terminan ahora a finales de febrero, el último día de febrero, y que, bueno, prácticamente son el mismo número de trabajadores asalariados que están en ERTE, es decir, la crisis económica derivada de la pandemia se ha cebado especialmente en el colectivo de los trabajadores autónomos, pues, como te digo ahora mismo, hay tanto autónomos con las ayudas como trabajadores de ERTE. Decirte que para que estos autónomos puedan acceder a las ayudas, pues tienen que justificar unos niveles de caída de ventas entre un 50 y un 75%. Perfecto. Y en este sentido, ¿cuáles serían vuestras exigencias? ¿Cuál es vuestro motor de vuestra queja? ¿Qué buscáis? ¿Qué esperáis? Porque siempre el autónomo siempre parece que es el mártir, ¿no?, de nuestro país. Siempre sois utilizados de una manera negativa. Siempre estáis en la pompa, siempre por cuestiones negativas. Bueno, pues sí, desgraciadamente, y también en eso tenemos mucha culpa en ATA, de que se traslade la voz del autónomo a la realidad, y sobre todo a los políticos, ¿no? De la realidad que están viviendo, que no es mucho menos la idea que tienen en los políticos. Parece que el trabajo autónomo, que el trabajador autónomo es el cajero automático donde los gobiernos, todos los gobiernos, no solo este, van a recaudar, van a subir impuestos. Bueno, pues ya te decía un poco la situación que vivíamos en la crisis. Ahora mismo tenemos 2 preocupaciones encima de la mesa. La primera de ellas es que qué va a pasar con estos 108.000 autónomos que terminan la ayuda el 28 de febrero y que sabemos que la mitad son los que nosotros denominamos autónomos zombies, es decir, autónomos que seguramente cuando se acabe la ayuda el 28 de febrero pues tengan que cerrar. Y como, bueno, pues están cobrando la ayuda, no tienen que estar cotizando, pues por eso están todavía con el alta dada, ¿no? Pero me temo que el 50, entre un 40 y un 50% van a cerrar y es un problema porque además ya tienen agotadas todas las prestaciones. Tienen agotadas todas las prestaciones y por tanto nosotros lo que sí vamos a demandar es que si no hay una prórroga de estas ayudas, pues lógicamente de alguna manera el gobierno y las comunidades autónomas tengan una sensibilidad especial con esta gente que, como he dicho, ya tiene agotadas todas las prestaciones. Además, la situación del autónomo es complicada. ¿Por qué? Pues porque ahora mismo tiene que empezar a devolver los créditos ICO, que se le dieron durante la pandemia. En muchos casos están pagando 2 veces el alquiler porque están pagando su cuota de alquiler normal de su mensualidad a los propietarios de sus locales, pero también lo que no pudieron pagar
durante la pandemia, y luego nos encontramos con otra serie de factores externos como la subida del coste de la luz. Estamos pagando casi un 400% más de coste energético, casi un 25% más los carburantes. Ese sería el primer problema que tenemos a corto plazo y en el día a día los autónomos españoles. Y luego tenemos otro segundo problema, que es este sistema de cotización por ingresos que ha puesto encima de la mesa el Ministerio de Seguridad Social y que creemos que es totalmente injusto. Porque claro, no sé si estoy en lo cierto, pero creo que con ese nuevo sistema de cotización, creo que se equipara al autónomo con un asalariado. No sé qué me puede decir al respecto de esta Sí, comparación. pues efectivamente, y ahora lo explico un poquito detenidamente, ¿no? Es un sistema que no entiende lo que es un trabajador autónomo. El trabajador autónomo sabe lo que ha ganado hoy cuando cierre la tienda, cuando cierre su local, cuando termine de trabajar, pero no sabe lo que va a ganar mañana. Los trabajadores asalariados saben que su nómina la van a cobrar al final de mes, que la nómina de febrero va a ser igual que la de enero, que la nómina de marzo va a ser igual que la de febrero y que cuando llegue el verano van a tener su paga extra y van a tener sus vacaciones. Los trabajadores autónomos no sabemos cómo nos van a ir los próximos meses. Y entonces digo esto porque es un sistema que te obliga a cotizar en función de unos ingresos que Seguridad Social va a recibir esa información de Hacienda y que seguramente sea una información de hace un año. Eso es el primer problema, ¿no? Hace un año me podía ir muy bien, ahora mismo me puede ir muy mal. En segundo lugar, es un sistema que aquel autónomo que tenga mayor capacidad de deducirse gastos cotizará menos, porque son rendimientos menos gastos deducibles, pero que desconocen lo que es la singularidad del trabajador autónomo. Pongo un ejemplo, hay muchísimos autónomos que no tienen gastos que deducirse, por ejemplo, los guías turísticos, por ejemplo, los fisioterapeutas que van por las casas prestando sus servicios, o por ejemplo vosotros, los periodistas. ¿Qué gastos se puede deducir un periodista? Ni siquiera os deja muchas veces deduciros los gastos cuando trabajáis en casa, pues de internet, de luz, etcétera, etcétera. Por tanto, es un sistema que no nos gusta porque primero, no entiende lo que es el trabajo autónomo. En segundo lugar, es completamente recaudatorio 100 al 100. ¿Por qué? Pues porque en el mejor de los casos, y esta era la esperanza de aquellos autónomos que ganaban o que ingresaban menos, en el mayor de los casos, para aquellos autónomos que tengan un ingreso por debajo del salario mínimo interprofesional, es decir, que declaren el resto de ingresos por debajo del salario mínimo interprofesional, pues van a tener al final del sistema, dentro de 9 años, una reducción en torno a un 20 y tantos por ciento. O sea, muy poca reducción de lo que están pagando actualmente de cuota mínima. Sin embargo, para aquellos autónomos que tienen unos ingresos medios, unos ingresos netos medios y altos, van a tener una subida de hasta casi un 200%. Es decir, van a llegar a pagar en los tramos más altos hasta 4 veces la cuota. Esto además rompe con la libertad que tiene el autónomo hasta ahora de elegir sus bases de cotización. Vamos a ver, todos los autónomos no cotizan por la base mínima. Es verdad que los autónomos personas físicas, muchísimos, cotizan por la base mínima, pero yo entiendo que no cotizan por más base porque no pueden cotizar por más base. Es un gasto que todos los meses saben que tienen, esos casi 300 euros que tienen que pagar de cuota, pero ellos sí saben que si mejoran esa base, esa cotización, va a mejorar las prestaciones de cara a una jubilación, de cara a un accidente, y algunos autónomos lo hacen. Y la ley permite hoy subirse y bajarse las bases de cotización hasta 4 veces al año. Sin embargo, esto que se nos impone es, como digo, una imposición, una obligación. En función de los rendimientos que tuviste, pues entiendo que el año anterior, pues deduciendo gastos, tú te van a establecer de Seguridad Social una cotización X. Y esa cotización, en la mayoría de los tramos, es mucho más alta que la que tenemos actualmente. Entonces, como he dicho antes, 1.800.000 autónomos ya el año que viene le va a subir la cuota un 20% y en 2 años estarán pagando un 40% más. Llega en el peor momento, un momento en el que, como he dicho antes, no nos estamos recuperando todavía de la situación que teníamos y vienen a darnos otro estacazo. Digo otro estacazo porque ya nos dieron uno con la subida del salario mínimo interprofesional. Es decir, cuando se subió el salario mínimo interprofesional, como el salario mínimo y las bases mínimas van unidas, inmediatamente se subió la base mínima de autónomo, pero es que además hemos tenido que subir o pagar esa subida del salario mínimo interprofesional de nuestros trabajadores. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, y esto ha ido, como digo, sobre nuestras espaldas. Te pongo un ejemplo. En muchos pequeños ayuntamientos hay autónomos que tienen una empresa de limpieza.
la subida del salario mínimo interprofesional supuso que ellos tuvieron que pagar esa subida o repercutir esa subida en los trabajadores, pero sin embargo el ayuntamiento, en la concesión administrativa que tenía en el contrato, no subió ni un euro más. Son ejemplos prácticos de la situación que estamos viviendo los trabajadores autónomos. Perfecto, y a mí me gustaría saber, porque claro, ha dado algunos detalles del nuevo sistema de cotización que evidentemente está en la palestra porque el ministro Escrivá está siendo bastante criticado y yo le voy a hacer una pequeña matización. A la propia institución le sorprende que este tipo de medidas con fines recaudatorios, como me acaba usted de decir, venga de supuestamente el gobierno más progresista de la historia. ¿Esto se lo plantean dentro del replanteamiento a la hora de proponer X cosas? Bueno, pues no sé dentro del Consejo de Ministros lo que hay. Sí nos han llegado rumores de que hay posiciones contrarias, pero está claro que al gobierno como gobierno no, ni siquiera el ministro. El ministro, todo lo contrario, dice que los autónomos estamos muy contentos con este nuevo sistema y que vamos a estar muy satisfechos. Yo invito al ministro a que se baje del coche oficial y se vaya a tomar un café a una cafetería, que hable con el tendero que le vende las camisas, que hable con el que le vende el pan. Vamos, entiendo que tendrá relación con muchísimos autónomos y verá que todos los autónomos los que están es muy preocupados. Por lo menos a nosotros lo que nos llega a nuestra organización es que los autónomos están muy preocupados con este nuevo sistema porque, como he dicho antes, este era un sistema que tenía esperanza para los que menos ingresaban, que también venimos denunciando desde ATA, y si tiráis de hemeroteca y miráis el internet, llevamos pidiendo 12 años que a aquellos autónomos que no llegan al salario mínimo interprofesional se les reduzca la cuota. Para esto no hace falta, o sea, para este viaje no hace falta alforja, es decir, eso se podía haber hecho en un decreto sin problema y no cambiar todo el modelo. Por otro lado, también tengo que ser cauto porque, desgraciadamente, la información que tenemos sobre el sistema, y llevamos 3 reuniones, es simplemente una página Excel, un PowerPoint, donde hay 13 tramos de cotización en función de unos rendimientos y en un periodo de 9 años. O sea, tenemos una hoja nada más. Es decir, hay que ser un poco más serios, no hay que plantear un sistema. No sabemos qué gastos van a ser reducibles, qué gastos no van a ser reducibles. Le voy a poner un ejemplo sencillo. Imagínese usted 2 fotógrafos que facturan lo mismo, que trabajan 11 horas todo el día trabajando para llevar a casa el pan y que uno tiene estudio y el otro no. El otro se dedica a cubrir eventos, ¿vale? El autónomo que tiene estudios se va a poder reducir los gastos de ese estudio, el alquiler de ese estudio, la letra si lo compró, etcétera, etcétera, la hipoteca. El autónomo que no tiene estudio, este fotógrafo que no tiene estudio, que está en la calle, no se puede deducir ni siquiera la gasolina o el gasoil ni los tickets de aparcamiento. Con lo cual, prácticamente en un año va a estar pagando el doble que el autónomo que tiene estudio. Por tanto, son cosas que no tienen sentido, ¿no? A nosotros nos parece una barbaridad. El hecho de que, por ejemplo, pues se suba hasta 4 veces la cuota de la base de la cuota, perdón, a aquellos autónomos que más ganan, que ya digo, ya pagan por IRPF, cuando hacen sus declaraciones, ya declaran su ganancia y ya pagan impuestos por ahí. Y digo que nos parece abusivo porque se rompe esta voluntariedad. Cuando tú quieres ser autónomo, tú lo primero que te juegas es no solo tu tiempo, el tiempo que le dedicas a tu familia, que no se lo dedique, se lo dedica al negocio, tus ahorros, tu patrimonio. Por tanto, tienes que ser tú el que cada mes, y por eso hicimos una ley que permitía esos cambios cada 4 meses, vayas decidiendo, oye, si subo la base de cotización o me mantengo, porque yo entiendo que la mayoría de los autónomos están en las bases mínimas porque no tienen capacidad, y sobre todo en estos momentos, para pagar cuotas más altas. Por tanto, no puede venir este señor diciendo que además los autónomos van a estar más contentos porque 2 de cada 3 autónomos van a pagar menos. Yo no sé de dónde saca este dato. Nosotros los datos que tenemos desagregados, que son los del 2017, hay 1.800.000 autónomos que declaraban unos ingresos en rentas superiores al salario mínimo interprofesional y que, por tanto, van a pagar ya más de lo que están pagando actualmente. Entonces, más del 60%. Esa es la realidad. En Madrid está convocada para este día 30 una manifestación precisamente para protestar por esta serie de este nuevo sistema de cotización. ¿Vosotros cuáles son las acciones que tenéis programadas o cómo vais a materializar vuestras intenciones? ¿Cómo vais a moveros para poder revertir esta situación? Bueno, pues vamos a ver. Yo creo que en esta mañana, y son las 10:04, es la tercera entrevista que hago.
Mi presidente está todos los días en todas las televisiones públicas, en todas las radios, en todos los periódicos, en todos los programas, y la verdad es que se nos están llamando y agradecemos a los medios de comunicación pues, la acogida que siempre han tenido con ATA de manera general. Por tanto, ahora mismo que estamos negociando no es el momento de manifestaciones, esa es nuestra humilde opinión. Pues porque al final obligamos a un autónomo que lo está pasando mal a cerrar la tienda y a venirse toda la mañana a manifestarse y tendremos 20 segundos de gloria en los telediarios, no tendremos más. Yo creo que es momento de sentarse de negociación. Afortunadamente también las urnas están cerca, en muchas comunidades autónomas ya hay elecciones. Oye, pues que cada uno también utilice el voto como quiera utilizarlo, es decir, viendo a los gobiernos que le ponen las cosas fáciles o viendo a los gobiernos que se los ponen difíciles. Pero como digo ahora mismo, las más manifestaciones que nosotros hacemos todos los días en todos los medios, podéis abrir cualquier periódico hoy, en todo está la noticia, y sobre todo de nuestra organización, que es la que tiene por bandera esta guerra que tiene contra el gobierno en este sentido. Parece que las otras organizaciones pues son más flexibles o les parece mejor esta propuesta. Nosotros, como digo, yo lo he explicado de manera quizás atropellada, pero intentando dejarlo lo más claro posible. Para nosotros es un auténtico atraco este tipo de cotización, porque ahora mismo el autónomo puede, como he dicho antes, por ley, una ley que aprobamos en el 2019, puede mejorar voluntariamente las prestaciones que mañana le dé seguridad social, no solo de cara a la jubilación, sino también por si tiene un accidente, si tiene una enfermedad grave, en el cese de actividad, por las prestaciones que hemos tenido, las ayudas que hemos tenido durante el COVID. Es decir, un autónomo yo creo que es suficientemente inteligente para saber que cuando las cosas le van bien puede subirse su base de cotización para mañana tener mejores prestaciones, o mañana o inmediatamente, imaginemos que tenga un accidente, ¿no? Pero también es completamente realista sobre su negocio y sabe que lo que no puede es tener una cotización muy alta a la cual no puede hacer frente. Ocurre lo mismo con un local, es decir, ningún autónomo se va a un local que no pueda pagar. Tiene que ajustarse a cuál va a ser sus ventas y en función de esas ventas saber, oye, pues puedo destinar 300, 400 euros para pagar el local, pero no puedo destinar ni un euro más. Pues en este caso igual, es decir, no tiene sentido más allá del afán recaudatorio. Yo entiendo que el sistema de seguridad social esté afectado y estén las pensiones, pues la gente tenga cierto riesgo, pero nosotros le hemos propuesto al ministro muchas veces ya cómo poder recaudar más sin meterle la mano en los bolsillos a los autónomos. Por ejemplo, y pongo 2 ejemplos que son significativos, no tiene sentido que al día de hoy un autónomo que tiene 47 años no pueda cotizar por encima de 2.000 euros, es decir, está topado. Destope usted esa base y deje que muchísimos autónomos que tienen 47 años, que están en un momento bueno de su carrera profesional, pues se suban voluntariamente las bases de cotización. Este es un ejemplo. El otro ejemplo, con respecto a los autónomos societarios, hay 1 millón de autónomos societarios. Bueno, pues si los autónomos societarios pudiesen deducirse sus cuotas como gasto de empresa, el 60% de los autónomos societarios se subiría a sus bases de cotización. Como ocurre con los asalariados, que podemos deducirlos como gastos de empresa, las nóminas, ¿no? Pues son 2 medidas sencillas que no repercuten en el resto del colectivo, que de manera voluntaria muchos autónomos van a ingresar más en nuestro sistema y, lógicamente, no tiene sentido o no tiene por qué recurrir a esta medida, bueno, a este planteamiento recaudatorio que ha hecho el ministro. Con respecto a los ERTE, ¿cómo calificaría este recurso durante la pandemia? Porque se ha abanderado mucho el hecho de que exista este salvavidas. ¿Qué me podría decir del ERTE como mecanismo? Bueno, vamos a ver, en este sentido también tenemos que ser honestos. Tanto los ERTE como las prestaciones especiales de cese de actividad o las ayudas para los autónomos durante la pandemia han sido fundamentales. Yo creo que ha sido una buena medida, una extraordinaria medida, una medida que, por cierto, esta de los ERTEs se incluyó en la reforma laboral anterior. Es decir, estamos hoy, bueno, pues parece que la reforma laboral, derogar la reforma laboral es una prioridad. Hemos conseguido un buen acuerdo sindicatos patronales, espero que ahora los grupos parlamentarios respeten ese acuerdo, porque yo creo que lo importante es que la patronal y los sindicatos se entiendan, que se entienda el empresario con sus trabajadoras en este sentido. Pero como he dicho antes, este mecanismo que ya estaba, que se incluyó en la anterior reforma laboral, yo creo que ha sido un gran mecanismo, un buen mecanismo, porque vamos a ver, tanto las empresas como los autónomos nos hemos encontrado con una situación excepcional y ha sido que nos han cerrado nuestros locales y nos han dicho que no podemos trabajar.
Entonces, pero ¿qué ocurre con los gastos diarios? ¿Qué ocurre con mi alquiler? ¿Qué ocurre con la luz, con el teléfono, con la electricidad de mis neveras, donde tengo mis alimentos, mis bebidas, etcétera, etcétera? ¿Qué ocurre con los servicios, con todos los productos que tengo en stock, que he comprado, con mi ropa? No hemos podido vender. Entonces había que establecer un tipo de ayuda. Yo creo que aquí el gobierno, pues, afortunadamente, ha sido ágil. Es verdad que hemos tenido que también corregir muchas cosas precisamente por esto que entiendo, porque no entienden la filosofía de lo que es el trabajador autónomo. Pongo un ejemplo. En la primera ayuda para autónomos, al gobierno se le ocurrió pues, que para acceder a esa ayuda había que darse de baja. Sí, correcto. Imagínese usted un taxista que para comprar una licencia en Sevilla pues necesita, no sé, 40 o 50.000 euros y se da de baja la pierde. Para cobrar 700 pierde 50.000. No tiene sentido, ¿no? Pero bueno, corrigieron el tema. Por tanto, ha sido una buena medida. También tengo que poner en valor que al final, de cada 100 euros que hemos perdido, los gobiernos, no solo el gobierno central, sino las comunidades autónomas, que también han tenido un papel importante, pues nos han devuelto 20. De cada 100 euros que hemos perdido, nos han devuelto 20. Esto no ha ocurrido en Alemania, ni ha ocurrido en Italia, ni en Francia. En Alemania, un autónomo alemán, por cada 100 euros que ha perdido durante la pandemia, el Estado en ayudas le ha devuelto 75. Pero es que en Francia y en Italia le ha devuelto 50. Es decir, también tenemos que poner esto en valor. Es decir, somos de los autónomos menos ayudados de la Unión Europea. Efectivamente, porque con respecto al sistema de cotización, en Italia se da el caso de que pagan en función de los ingresos. ¿Cuál sería el modelo apropiado? ¿Sería el modelo italiano el deseable para un país como el nuestro, en ese sentido? Vamos a ver. Yo creo que tenemos que poner en valor dos cosas. En primer lugar, tenemos un sistema de protección social que no tiene ningún país de la Unión Europea. No lo tiene Alemania, donde si quieres seguro de salud lo tienes que contratar tú, público o privado. No lo tiene Italia, no lo tiene Francia. O sea, somos un país que tiene un trabajador autónomo, tiene los mismos derechos prácticamente que un trabajador asalariado. La diferencia sí está, lógicamente, en las prestaciones que recibimos. Obviamente, si cotizamos menos, cotizamos en torno a un 30 o un 40% menos que un trabajador por cuenta ajena, pues las prestaciones que tenemos, es decir, nuestra jubilación, en caso de accidente, en caso de una enfermedad, en caso de una maternidad, en caso de una paternidad, en caso del cese de actividad, o sea, fíjate todos los derechos que te estoy enumerando que son prácticamente los mismos que tienen los trabajadores asalariados, pero nuestras prestaciones son más pequeñas. Nosotros el sistema que realmente creo que sería bueno para los trabajadores autónomos es seguir las recomendaciones del Pacto de Toledo, que muchas veces el ministro la saca a colación. Las recomendaciones del Pacto de Toledo dicen que se debería ir uniendo lo que son las cotizaciones a los ingresos de los autónomos, es decir, que cotización e ingreso tengan más o menos la misma dirección. En ningún caso se dice que sea obligatorio que coticemos por nuestro ingreso. En ningún caso se dice, es una recomendación de ir uniendo, de llevar en la misma senda, en el mismo camino, cotizaciones e ingresos. Por tanto, lo fundamental en primer lugar sería la voluntariedad, es decir, que voluntariamente el autónomo eligiera su base de cotización. Y aquí hay que también hacer una labor importante de pedagogía, de mucha pedagogía. Y cuando digo pedagogía me refiero, por ejemplo, a que si tú mañana te das de alta en el Servicio Público de Empleo de una oficina de Cádiz, por ejemplo, como autónomo, el sistema por defecto te da la base mínima, te da de alta en la base mínima. O sea, nadie te informa, en muchos casos, de que tienes posibilidades también de tener bases más altas. No te manda el ministerio una carta diciéndole, mire usted está en esta base. Bueno, pues por 50 euros más de cotización, usted podría tener en la prestación una ayuda extra de 300 o 400 euros. Es decir, que por cotizar 50 euros más, nosotros cuando tengamos una situación complicada, y doy fe de que hay muchísimos autónomos que llaman a nuestras oficinas con una situación muy complicada, por ejemplo, un cáncer, y que los quita de la circulación durante 6, 7, 8 o 9 meses, y que lógicamente esto afecta al negocio, bueno, pues la posibilidad de decir, oye, pues si cotizo un poquito más, tengo una prestación que me permite mantener a mi familia durante estas situaciones excepcionales. Eso no lo hace Seguridad Social y ha perdido una ocasión muy importante durante la pandemia, porque las ayudas se han establecido en función de las bases de cotización. Ha habido autónomos que han cobrado lo mínimo, 700 y pico euros todos los meses, pero ha habido autónomos que han cobrado 1.500 porque su base de cotización eran más altas. Por tanto, tiene que ser voluntario. Tiene que ser, lógicamente, con muchísima pedagogía, dando a conocer esto al autónomo. Oye, cuando tienes mejores posibilidades, cuando el negocio te va mejor,
pues intenta cotizar, porque esto no solo es para tu futuro, que ese es el error que tenemos muchas veces los autónomos, que nos subimos la base de cotización cuando vemos la jubilación cerca. Es que en la vida está llena de imprevistos, ¿no? Y surgen muchísimas situaciones, y aquí tenemos una diferencia con respecto a los asalariados muy importante. El asalariado se pone enfermo, se va a su casa y punto. El trabajador autónomo, si se pone enfermo, su negocio se resiente. Por tanto, tendría que ser ese el sistema. Y luego, pues yo ya he comentado un par de medidas que serían interesantes, que serían buenos y que supondrían una recaudación muy similar a la de subirle la base de cotización y las cuotas a los autónomos que está planteando ahora el nuevo sistema. Perfecto. Y con respecto a la cuestión de la inflación y la reforma laboral que se está discutiendo infinitamente en el Congreso, ¿qué me puede decir de estos dos factores importantes? Porque entiendo que la reforma laboral tiene que tener una serie de impactos dentro de lo que es el autónomo. ¿Qué me podría decir en base a esta cuestión? Bueno, lo que te puedo decir de la reforma laboral, que yo espero que la clase política esté a la altura. Espero que esté a la altura. Y que los intereses políticos de los distintos grupos no echen para atrás un acuerdo entre patronal y sindicato, entre empresarios y trabajadores, que está cogido con hilo. Está cogido con hilo, es decir, un acuerdo donde evidentemente la patronal ha tenido que ceder. Es verdad que no hemos cedido o no se ha cedido en aspectos fundamentales, como la flexibilidad de los contratos a la hora de que un empresario, por unas causas económicas, de producción y demás, pueda modificar los contratos, pero sí hemos cedido en otras cosas, y también los sindicatos han cedido en otras cosas, evidentemente. Hemos cedido y hemos llegado a un acuerdo para mejorar la temporalidad de los contratos, para que los trabajadores tengan contratos más estables, y lógicamente también para mejorar el empleo de los jóvenes, que son los dos problemas que nos pone, que nos sacan los colores un poco desde Europa, ¿no? La alta tasa de juventud que tenemos, de desempleo juvenil, y el tema de la temporalidad, ¿no? Entonces, yo creo que hemos llegado a un acuerdo patronal y sindicato que no entendemos cómo ahora puede matizarse por parte de los grupos políticos. Es decir, que con todos mis respetos, ¿qué tienen aquí que opinar los grupos políticos? Si el acuerdo es entre las dos partes fundamentales de las relaciones de trabajo, ¿no? Y además, mucho más cuando, bueno, pues se está utilizando esta reforma laboral como moneda de cambio, ¿no? Eso es lo primero que tenía que decir. Efectivamente, sí, que va a repercutir en todas las empresas, sobre todo los autónomos que tienen trabajadores asalariados a su cargo, pero yo creo que es un buen acuerdo en el sentido de que bueno, pues las causas fundamentales están salvaguardadas y que, bueno, pues tampoco hay tanta diferencia con respecto a la reforma laboral anterior. Ese era el primer tema. Y el segundo tema que me preguntabas, perdón. Sí, con respecto a la influencia de la inflación, porque se avecinan tiempos difíciles. Pues, evidentemente, imagínate con los gastos que estamos pagando de factura eléctrica, con los gastos que estamos pagando de carburante, con una subida de entre 25 y 26%, con una subida de la factura eléctrica de casi un 400%. Prácticamente un autónomo paga en un negocio medio, porque tú sabes que hay negocios que necesitan más electricidad que otros, lo mismo, lógicamente, una peluquería o un restaurante, pues que un fontanero, pero estamos pagando casi una cuota más de autónomo, estamos pagando de media casi 300 euros más. Esto es una auténtica barbaridad, ¿no? Y evidentemente en una situación, como he dicho antes, muy compleja. Durante la pandemia nos hemos desangrado económicamente, muchísimos autónomos han perdido todos los ahorros. Nosotros hemos atendido, abrimos la organización, ATA abrió la organización a todos los autónomos, independientemente de que fueran socios o no fueran socios. Hemos atendido más de 130.000 llamadas de autónomos realmente desesperados que no sabían muy bien qué hacer, por dónde tirar. No podían vender, tenían el local cerrado, tenían que seguir pagando al banco, tenían que hacer... Bueno, pues esta era la realidad. Entonces, ahora que estamos recuperándonos un poco, pues tenemos por un lado esta situación externa de la inflación que nos está... Pues muchísimos autónomos están viendo si su negocio es viable o no es viable, pues si lo comparan con lo que están ingresando y con las facturas que tienen que pagar, alquiler, facturas de la luz, es decir, se lo están planteando. Y por otro lado, pues lógicamente también el coste de los combustibles. Si a eso añadimos pues estas condicionantes gubernamentales que tenemos encima de la mesa, oye, pues nos lo están poniendo muy difícil. A mi presidente le gusta decirlo, pero es que es la realidad. Ser autónomo hoy en día es una profesión de riesgo. Me temo que no estamos haciendo mucho por nuestras generaciones futuras, que luego queremos que favorezcan el emprendimiento. Yo creo que aquella persona que se dedica a buscar su propio proyecto profesional, que se busca su propio empleo, que genera empleo. Fíjate que los autónomos en España damos de mano de obra a 1 millón de trabajadores asalariados, a 1 millón de trabajadores asalariados.
yo creo que tendríamos desde la administración, habría que ponérselo fácil, ¿no? Habría que ponerle una alfombra roja, habría que quitarle todo el papeleo posible, todas las trabas administrativas posibles y luego las ayudas posibles y no ponérselo cada vez más difícil, donde parece que somos el lomo idóneo para el hachazo. Bueno, pues nos vamos a quedar con ese titular de que, bueno, ya se presuponía que ser autónomo es poco menos que ser un mártir en este país. Vamos a despedir a José Luis Perea, al que agradecemos tu colaboración. Y bueno, que muchísimas gracias y que esperemos que esta situación pues se vaya revirtiendo con ese espíritu de negociación que tiene la institución a la que pertenece. Muy bien, pues muchísimas gracias y mucho ánimo a todos los autónomos que os escuchan, que supongo que serán muchos, y nosotros desde ATA pues seguiremos desde luego peleando con uñas y dientes por intentar que el autónomo, que ya tiene dificultades en el día a día de su negocio, pues no tenga otras dificultades extraordinarias o externas que vengan de otros lados. Perfecto, pues muchísimas gracias y nos vemos pronto. Muchas gracias a vosotros.